Si tienes más de 60 años, hay algo importante que casi nadie te cuenta. Tu cerebro no está simplemente declinando, está cambiando. Y entender esa diferencia puede definir cómo vas a vivir las próximas décadas de tu vida. Mucha gente cree que, después de los 60, olvidar más cosas, pensar más despacio o sentir más cansancio mental es inevitable. Pero la neurociencia muestra que el envejecimiento cerebral no es una línea recta de pérdida. Es un proceso de adaptación. Algunas funciones disminuyen en velocidad, pero otras incluso pueden fortalecerse, como la capacidad de juicio, la experiencia acumulada y la inteligencia emocional. El cerebro en esta etapa pasa por cambios naturales en la comunicación entre neuronas. Hay una ligera reducción en la velocidad de procesamiento y modificaciones en el volumen de algunas regiones, como el hipocampo. Pero eso no significa incapacidad. Significa que el cerebro empieza a priorizar la eficiencia y la experiencia, utilizando rutas ya consolidadas a lo largo de la vida. El gran problema no es la edad. El problema es creer que ya no hay nada por hacer. Cuando la persona asume que el declive es obligatorio, reduce los estímulos, los desafíos y el aprendizaje. Y el cerebro responde a esa reducción, disminuyendo aún más su actividad. Funciona de acuerdo con el uso que recibe. Después de los 60, el cerebro sigue siendo altamente adaptable. Continúa creando conexiones, continúa aprendiendo, continúa respondiendo a estímulos. La diferencia es que ahora exige más intención. Cuanto más consciente sea el cuidado, mayor será la preservación de la claridad mental y de la autonomía a lo largo de los años. Envejecer no significa perder la mente. Significa entrar en una etapa en la que el cuidado del cerebro se convierte en una prioridad estratégica. Existe un mito muy fuerte de que, después de cierta edad, el cerebro se endurece y deja de aprender. Pero la neurociencia moderna muestra exactamente lo contrario. La capacidad de formar nuevas conexiones neuronales, llamada neuroplasticidad, sigue activa incluso después de los 60 años. Lo que cambia no es la posibilidad de aprender, sino la velocidad y la forma en que el cerebro procesa la información. Los neurocientíficos explican que cuando una persona aprende algo nuevo, ya sea un idioma, un instrumento musical o incluso una habilidad digital, el cerebro crea nuevas conexiones entre neuronas. Este proceso no tiene fecha de caducidad. Depende del estímulo, pues la repetición y la implicación emocional con el aprendizaje. Después de los 60, el cerebro puede necesitar un poco más de tiempo para consolidar la información, pero lo compensa con la experiencia acumulada. Las áreas relacionadas con la interpretación, el juicio y la comprensión global suelen mantenerse fuertes durante muchos años. Esto significa que aprender en esta etapa puede ser incluso más profundo, porque existe un repertorio para conectar lo nuevo con lo que ya se ha vivido. Lo que realmente reduce la capacidad de aprender no es la edad, sino la falta de estímulo. Cuando la persona deja de desafiarse, evita las novedades y entra en una rutina automática, el cerebro reduce la formación de nuevas sinapsis. Funciona como un músculo. Necesita ser utilizado para mantenerse activo. Y la buena noticia es que cualquier nuevo aprendizaje genera un impacto positivo inmediato en la salud cerebral. Pequeños desafíos diarios ya estimulan circuitos importantes relacionados con la memoria y la atención. A los 60, 70 u 80 años, el cerebro todavía responde a lo que le ofreces. Después de los 60 años, es común notar cambios en la memoria. Toma un poco más de tiempo recordar un nombre, una fecha o una palabra específica. Esto genera preocupación inmediata en muchas personas, pero es importante entender que no todo cambio de memoria es señal de enfermedad. Existe una diferencia clara entre el envejecimiento natural y los procesos patológicos. La memoria reciente depende mucho del hipocampo, una región del cerebro sensible al estrés, al sueño y a la salud vascular. Con el paso de los años, puede haber una ligera reducción en el volumen de esta área, lo que impacta principalmente la velocidad de recuperación de la información. La información está almacenada, pero el acceso puede volverse un poco más lento. En el envejecimiento saludable, la persona puede olvidar dónde dejó un objeto, pero cuando recibe una pista o tiene más tiempo, logra recordarlo. En cambio, en cuadros patológicos, como las enfermedades neurodegenerativas, el patrón es diferente. La información no solo es difícil de acceder, deja de registrarse correctamente. Ese es un punto fundamental de distinción.
Otro factor importante es la atención. Muchos fallos de memoria después de los 60 no ocurren porque el cerebro haya olvidado, sino porque la información no se registró con suficiente enfoque. Si la atención está dispersa, el almacenamiento también se verá comprometido. Por eso, la calidad del sueño, el control del estrés y la concentración en el momento presente marcan tanta diferencia. Entender que los pequeños cambios son naturales reduce el miedo innecesario. El cerebro puede mantener una memoria funcional durante muchos años cuando recibe estímulo adecuado, actividad física regular y desafíos mentales constantes. La información correcta aporta tranquilidad y dirección. Después de los 60 años, el sueño deja de ser solo descanso y pasa a ser un factor decisivo para la preservación del cerebro. Muchas personas en esta etapa comienzan a dormir más ligero, despertarse durante la noche o tener dificultad para mantener un patrón regular. El problema es que el cerebro depende del sueño profundo para realizar funciones esenciales de mantenimiento. Durante el sueño, especialmente en las fases más profundas, el cerebro activa un sistema de limpieza llamado sistema linfático. Este proceso elimina residuos metabólicos acumulados a lo largo del día, incluidas proteínas asociadas al envejecimiento cerebral. Cuando el sueño es fragmentado o insuficiente, esta limpieza se vuelve menos eficiente. La consolidación de la memoria también ocurre mientras dormimos. La información aprendida durante el día se organiza y se almacena de forma más estable. Después de los 60, cuando ya existen cambios naturales en la memoria, dormir bien se vuelve aún más estratégico para preservar la claridad mental y la capacidad de aprendizaje. El sueño también regula hormonas relacionadas con el estado de ánimo y el estrés. Las noches mal dormidas aumentan los niveles de cortisol y reducen la capacidad de concentración al día siguiente. Esto crea un ciclo en el que el cansancio mental se acumula y afecta otras áreas de la cognición. Cuidar el sueño en esta etapa no es un lujo, es prevención cognitiva. Mantener horarios regulares, reducir estímulos por la noche y priorizar un descanso de calidad son actitudes simples que impactan directamente en la longevidad cerebral y en la autonomía a lo largo de los años. Después de los 60 años, el ejercicio físico deja de ser solo una cuestión muscular o cardiovascular. Pasa a ser una de las herramientas más poderosas para proteger el cerebro. Cuando el cuerpo se mueve, el flujo sanguíneo cerebral aumenta, llevando más oxígeno y nutrientes a las neuronas. Esto mantiene las conexiones activas y funcionales. La neurociencia muestra que la actividad física estimula la liberación de una proteína llamada BDNF, conocida como factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta sustancia actúa como un fertilizante neural, ayudando en la supervivencia de las neuronas y en la formación de nuevas conexiones. Después de los 60, esta estimulación se vuelve aún más estratégica para preservar la memoria y el enfoque. Además, los ejercicios regulares ayudan a controlar la inflamación, la presión arterial y los niveles de glucosa, factores directamente relacionados con el riesgo de deterioro cognitivo. El cerebro es altamente sensible a la salud vascular. Cuando los vasos están sanos, el rendimiento mental tiende a acompañar. No es necesario un entrenamiento intenso o extremo, caminatas constantes, ejercicios de fuerza moderada y actividades que involucren coordinación ya ofrecen beneficios significativos. Lo importante es la regularidad. El cerebro responde a la constancia más que a la intensidad aislada. Mover el cuerpo después de los 60 es, en la práctica, una estrategia de preservación de la autonomía mental. Cada paso, cada estímulo físico, envía al cerebro la señal de que necesita seguir activo, adaptable y funcional a lo largo de los años. Después de los 60, muchas personas reducen la convivencia social. La jubilación, los cambios en la rutina e incluso las pérdidas naturales de la vida pueden disminuir el contacto diario con otras personas. Lo que poca gente percibe es que el cerebro depende profundamente de la interacción social para mantenerse activo y saludable. Conversar, escuchar opiniones diferentes y contar historias e interpretar expresiones estimulan redes neuronales complejas al mismo tiempo. La interacción social activa áreas relacionadas con la memoria, el lenguaje, la empatía y la toma de decisiones. Es un ejercicio cognitivo completo ocurriendo de forma natural. Estudios en neurociencia muestran que el aislamiento prolongado está asociado a un mayor riesgo de deterioro cognitivo.
Cuando la mente deja de ser desafiada por estímulos sociales, tiende a reducir la actividad en circuitos importantes. El cerebro economiza energía cuando no es solicitado. Además, el contacto social regula las emociones y reduce los niveles de estrés. La convivencia saludable libera neurotransmisores ligados al bienestar, como la dopamina y la oxitocina, que también influyen directamente en la salud cerebral. La soledad crónica, por otro lado, puede aumentar la inflamación y la sobrecarga emocional. Mantener vínculos, participar en grupos, cultivar amistades y sostener conversaciones frecuentes no es solo algo emocionalmente positivo. Es una estrategia concreta de preservación cognitiva. El cerebro envejece mejor cuando continúa conectado con otras mentes. Después de los 60, lo que más acelera el envejecimiento cerebral no es el número de años vividos, es la decisión inconsciente de entrar en modo automático. Cuando la persona cree que ya vivió todo lo que necesitaba vivir, que no hay más espacio para aprender, evolucionar o desafiarse, el cerebro comienza a reducir su actividad. La neurociencia es clara al mostrar que el cerebro responde al uso. Cuanto más se estimula con lectura, aprendizaje, conversaciones profundas, desafíos mentales y nuevos objetivos, más preserva sus conexiones. Cuando estos estímulos disminuyen, las redes neuronales también reducen su eficiencia. Tener propósito es un factor extremadamente protector en esta etapa de la vida. Las personas que mantienen metas, intereses y curiosidad activa presentan mejor desempeño cognitivo a lo largo de los años. El cerebro necesita dirección. Funciona mejor cuando existe algo que motive esfuerzo y compromiso. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. Un curso, una habilidad manual, un idioma, un proyecto personal o incluso la decisión de enseñar lo que ya sabes a otras personas. Enseñar, de hecho, es una de las formas más poderosas de fortalecer circuitos neuronales ya consolidados. Envejecer con salud mental no depende solo de la genética. Depende de estímulo continuo, movimiento, sueño adecuado, conexiones sociales e intención. El cerebro después de los 60 aún es capaz de adaptarse, crecer y aprender. Responde exactamente a lo que le ofreces cada día. Llegar a los 60 no significa entrar en un declive inevitable. Significa entrar en una etapa en la que el conocimiento sobre el propio cerebro se convierte en una ventaja. Cuanto más entiendes cómo funciona, más autonomía preservas. La información genera acción, y la acción genera protección neural. A lo largo de la vida, tu cerebro acumuló experiencias, repertorio y capacidad de juicio que no existían en la juventud. Esa es una fuerza silenciosa. Cuando combinas esa experiencia con estímulo continuo, sueño adecuado, movimiento físico y conexiones sociales, creas un entorno favorable para la longevidad cognitiva. El envejecimiento saludable no es ausencia total de cambios, es adaptación consciente. Algunas funciones pueden volverse más lentas, pero la profundidad, la sabiduría práctica y la inteligencia emocional pueden mantenerse fuertes durante muchos años. El cerebro no necesita dejar de evolucionar solo porque el calendario avanzó. Cada elección diaria envía un mensaje a tu sistema nervioso. El movimiento le dice al cerebro que se mantenga activo. El aprendizaje le dice que continúe creando conexiones. La convivencia le dice que fortalezca los circuitos sociales. El descanso le dice que repare y proteja. El cerebro responde fielmente a estas señales. Si tienes más de 60 años, lo que necesitas saber es simple y directo. Todavía hay mucho potencial dentro de ti. Con el estímulo adecuado y un cuidado constante, tu mente puede seguir clara, activa y funcional durante mucho más tiempo del que la mayoría imagina.